Van varias semanas que parece ser, bueno, todo el año, que parece ser que las pláticas tienen como un hilito, ¿sí? Que los va uniendo plática por plática, viene gente de fuera, viene, o sea, dan otras pláticas, John da pláticas, otras personas dan pláticas, pero parece que las pláticas han tenido un hilito. Y la semana pasada, John estaba dando su plática y de repente como que dio una nota informativa dentro de su plática que no tenía, sí tenía que ver con la plática mucho, pero a la vez era como que un extra de su plática. Y se fue al versículo que yo ya iba a dar esta semana, yo ya tenía mi plática hecha y empezó a hablar de parte de lo que yo quería hablar. Dije, y en ese momento estaba escuchándolo y la verdad no dije, híjole, ya ni modo, ya dio mi plática, sino dije, no, esa es confirmación a lo que yo tengo que hablar la semana que entra. Y le dije a John, de hecho, le dije en la semana, le dije, no, tú empezaste a hablar y te fuiste a Éxodo y empezaste a hablar de ahí. Yo dije, confirmación, no lo voy a tomar como que ya tocó mi plática, es confirmación a hablar lo que voy a hablar el día de hoy. Y quiero que me acompañen, por favor, a Éxodo 20. 20 del 1 al 6 voy a leer. Dice, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo soy el Señor tu Dios. Soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Estos son mandamientos y nada más estoy tocando los dos primeros mandamientos de los 10 mandamientos. Hemos estudiado muchísimo los 10 mandamientos y yo hoy quiero tocar un poquito estos dos mandamientos. No tendrás dioses además de mí, ¿sí? No te harás ningún ídolo. Yo soy Yahvé, tu Dios. A lo mejor tu versión dices, Noemí, es que lo que leíste estaba diferente a lo que yo tengo en mi Biblia. Estoy leyendo de otra versión, de la, ay, no me acuerdo cuál es, nueva versión internacional. Nada más para que sepan, la verdad, yo leo mi Biblia en esta versión porque la entiendo un poco mejor. Y a veces cambio de versiones nada más porque pues para ver qué dicen en otras versiones, pero la verdad es que a mí me gusta esta desde hace años, pero porque la entiendo un poquito mejor, se me hace más fácil para entenderla. Entonces, si ves que lo que tú leíste está un poco diferente a lo que te acabo de leer, es nada más porque es otra, es lo misma Biblia, nada más otra manera de decirlo, ¿sí? Pero yo quiero hablar en cuanto a tener dioses además de Dios, ¿sí? De tener dioses ajenos a Dios, a tener ídolos en nuestras vidas. Y como creyentes, muchas veces cuando pensamos en dioses, pensamos en Buda, en Shima, en, ay, no sé, Kali, Ganesha, un montón de dioses que hay, ¿sí? Hay muchísimos dioses diferentes. A lo mejor a ti se te ocurren unos, a mí nada más se me ocurría cuando estaba haciendo mi plática, pues los del hindú, los de Buda y todos esos, decía, bueno, nombres de dioses. Bueno, me empecé a acordar de Odín y dije, no, creo que ese es de Marvel. Y luego, o sea, empecé a pasar por en mi mente y luego dije, bueno, no sé si era Marvel o era mitología griega. Empecé a pensar en Zeus, en varios. Cuando estaba pensando en dioses, dije, bueno, nombres de dioses diferentes, estaba pensando en eso. Pero cuando pensamos en dioses, pensamos en eso, ¿no? Pensamos en nombres así. Cuando pensamos en ídolos, muchos de los que somos creyentes pensamos en figuras, en santos, en figuritas que están en diferentes cosas. O sea, como que lo relacionamos con, pues, a alguien que no es Dios, con una figurita, con un santo. Lo relacionamos cuando hablan de ídolos con, no sé, cosas talladas en madera, pues diferentes cositas, ¿no? Que les rindes adoración. Y muchas veces como creyentes, y sé que estoy hablando con la mayoría que son creyentes hoy, decimos, no, yo no tengo dioses aparte de Dios.
Yo no tengo ídolos, yo no tengo ídolos, no tengo dioses, yo no adoro a alguien que no sea Dios. Y vamos a Mateo 22:37, por favor. Aquí en Mateo 22:37, Dios nos vuelve a decir en qué se suman los 10 mandamientos. Jesús está hablando con ellos y les dice, y yo nada más voy a tocar el primero. Y me voy a poner los lentes que no veo. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. En el 36 le preguntaron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y él les respondió esto, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. La Biblia nos manda a que amemos a Dios. Jesús nos manda con todo lo que somos, ¿sí? ¿Qué vemos en la Biblia? ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Cuál es el primer mandamiento? Yo soy Yahvé tu Dios. ¿Y qué dice en Mateo agarrando los mandamientos? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y como creyentes tenemos que obedecer los mandamientos. Y decimos, no tengo otros dioses, yo no adoro ídolos. ¿Pero qué es un ídolo? ¿Qué es idolatría? ¿Qué es tener otro Dios? ¿Sí? Es cualquier cosa, persona, objeto, sentimiento, pensamiento, etcétera, que se ponga antes que Dios en nuestras vidas. Cualquier cosa, persona, carro, trabajo, estudios, etcétera, que ponemos antes que Dios en nuestras vidas, se vuelve un Dios en tu vida. Se vuelve idolatría cuando primero obedeces lo que dice eso, le rindes más adoración a esas cosas que a Dios mismo. ¿Qué es idolatría? Aquí lo saqué. Adoración o veneración excesiva de alguien, algo, objeto, persona o idea. Eso es idolatría. Cualquier cosa o persona que toma el lugar de hacer lo que Dios ha hablado a mi vida, se vuelve un ídolo en nuestras vidas, ¿eh? Cualquier cosa, persona, etcétera, que toma el lugar de Dios en mi vida, se vuelve un Dios en nuestras vidas. Y como creyentes, tenemos que tener mucho cuidado. Yo voy a tocar algunas cosas que pueden ser ídolos o dioses en tu vida, cosas que puedes estar poniendo por encima de Dios. Y vamos a empezar, aquí hablaba de con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, ¿sí? Una persona puede ser un ídolo en tu vida, ¿sí? Dices, ay, no, Noemí. Una persona, tú puedes poner a una persona arriba de Dios en tu vida. Hemos hablado en las semanas sobre tener héroes en la fe. Hemos hablado en las semanas sobre tener héroes. ¿Es bueno tener héroes, sí o no? Sí, no. Sí, no es malo. Pero no pueden ir por encima de Dios. Yo también tengo héroes, ¿sí? No es malo que tengamos héroes, no es malo que tengamos gente a la que admiremos, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque hay gente alrededor de nosotros y puedes admirar a la gente. Puedes decir, ay, híjole, ve lo que hizo esta persona, ve cómo predica esta persona, ve cómo uso de predicar porque a mí me gusta mucho compartir, ¿sí? Entonces, ve cómo predica, yo quiero predicar así, ve cómo esta persona, su matrimonio, ve cómo es un empresario. No tiene nada de malo que tengamos héroes, ¿sí? Pero cuando esos héroes los ponemos por encima de Dios, ya es malo en nuestras vidas. Y puede ser tan fácilmente que pongo a mi héroe arriba de Dios. El hombre, al final es hombre, ¿sí? John es hombre, yo soy mujer, pero hablando de hombre, y nos vamos a equivocar. Hay veces que la gente pone al pastor de la congregación como su héroe. Y cuando el pastor de la congregación se equivoca, Dios mío, ¿qué pasó? Que no sé qué. Pues no es Dios, se va a equivocar. Y como humanos tendemos a poner héroes y pensar que nunca se van a equivocar, los ponemos en pedestales. Pedestales puestos por nosotros, no por Dios.
Y en el momento que se tumban del pedestal, nos mueven todo nuestro mundo. Y nos damos cuenta que, ups, a lo mejor los pusimos antes que Dios. A mí me pasó, ¿eh? Había una persona que yo admiraba muchísimo, pero muchísimo. Lo que él decía era ley, ¿sí? En mi vida. Lo que él decía y hacía, eso era como tenía que ser, ¿sí? O sea, yo decía, wow, y lo puse en un pedestal por encima de Dios. Y en el momento que me di cuenta que él se equivocó, empezó a tener errores, empezó a lo mejor regarle en cosas que yo leía mi Biblia y decía, no, la Biblia no dice eso. ¿Por qué lo está haciendo? Causó un conflicto muy grande en mi vida, ¿eh? De repente me di cuenta, a este punto llegué que dejé hasta de leer mi Biblia y de orar, y Dios me llamó la atención, porque me empecé a alejar de Dios sin darme cuenta, poquito a poquito, empecé a como que ya no tener ganas de leer la Biblia, ya no tener que querer pasar tiempo con Dios, ya no creer algunas cosas que yo creía en cuanto a Dios. Y Dios me dijo, hey, ¿qué está pasando? Y dije, pues si Él, Dios, si Él que tiene tanto tiempo de conocerte y enseñar, ¿ah? Y Dios me dijo, hey, no es Dios, ¿eh? No es Dios. Tú lo pusiste en ese pedestal, yo no lo puse. El hombre se va a equivocar. Y me quedé así, y miren, lo había oído muchísimas veces. Lo había oído muchísimas veces. Me habían dado el ejemplo de que cuando ponías a alguien en un pedestal, Dios se encargaba de tumbarlo de tu pedestal para que te dieras cuenta que no era Dios. Pero la verdad no me había pasado. Y me pasó. Y fue un shock a mi mente, a mi espíritu, a todo, porque yo dije, es que si él, pues ya qué, ya, pues ya, o sea, ¿yo qué me espera a mí? Y me empecé a alejar un poquito a Dios, y Dios me dijo, no, Noemí, todos pasamos por cosas, deja de fijarte en lo que Él se ha equivocado, fíjate en lo que Él ha hecho, pero acércate a mí, no por Él. ¿Por quién te estás acercando a Dios? ¿Por Él o por mí? ¿Sí? Y tuve que sentarme, arrepentirme, porque puse un Dios en un pedestal arriba de Dios y decirle, perdóname Dios, tuve un Dios ajeno a ti, puse un Dios ajeno a ti, a una persona, lo puse por encima de ti. Empecé a decir lo que esta persona dice, eso es lo que va, antes de checar mi Biblia. Antes de ir con mis pastores y checar con otra gente, ¿sí? ¿Y sabes qué? Tuve que pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es bien clara. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es un Dios celoso. Y yo había puesto a alguien que no, y a lo mejor te ha pasado a ti que pones una persona por encima de Dios y lo que él o ella dice es ley. Pues no, ¿eh? Solo lo que Dios dice es ley. Solo lo que Dios habla es ley. Mi relación tiene que ser con Dios, no a través de esta persona, sino directamente con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos que nuestra relación con Dios sea a través del pastor, a través de John, a través de Genaro, a través de otra gente, a través de, no sé, alguien que estás escuchando. Y no, nuestra relación tiene que ser con Dios, tú y Dios. Y necesitamos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el hombre, les garantizo que el hombre y la mujer se van a equivocar. Nos vamos a equivocar. La vamos a regar. Gacho. Y si tú nada más estás viendo al hombre o a la mujer, en vez de estar viendo a Dios, puede llevar hasta alejarte de Dios. Yo he visto a mucha gente que se ha alejado de Dios porque tenían un héroe en la fe que se alejó de Dios y eso los llevó a ellos a alejarse de Dios. Y tenemos que tener cuidado porque el único que permanece es Dios. El único que no cambia es Dios. Y necesitamos tener cuidado de no poner dioses en nuestras vidas a la gente. Ahora, ¿qué puede ser un ídolo o otro dios en nuestras vidas aparte de una persona? Les dije que les iba a dar varios puntos, ¿sí? Puede ser tu carrera,
tu ministerio, tu trabajo, el servir a Dios, tus estudios, el deporte. Todas estas cosas se pueden volver ídolos en nuestras vidas. ¿Por qué? Dioses en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los ponemos antes que Dios. ¿Sí? Yo quiero estudiar tal carrera. Yo quiero este trabajo. Yo quiero servir a Dios todos los días y dejo de leer mi Biblia. Es que estoy tan ocupada sirviendo a Dios que ya no puedo leer ni orar. Hay un problema ahí, ¿eh? Si tú estás tan ocupado sirviendo a Dios que no tienes chance de orar ni de leer tu Biblia, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque has puesto un ídolo antes que Dios. ¿Por qué? Porque no estás pasando tiempo con Dios. Estás pasando más tiempo sirviendo a Dios que con Dios. Y Dios es un Dios celoso. Quiere que pasemos tiempo con Él. Si tu trabajo te lleva a alejarte de Dios, cuidado. Si tu deporte te lleva a alejarte de Dios, ten cuidado. John es un hombre deportista. Cuando yo me casé con él, acababa de, tenía poquito que había dejado el deporte de alto rendimiento por servir a Dios, sí, más unos años, ¿verdad? Antes de que nos casáramos y todo, me acuerdo que mi papá le hizo una pregunta, no sé ni dónde estábamos, creo que estábamos en la oficina. Le preguntó, Johnny, si hoy vienen y te ofrecen de tal equipo $1,000,000 de sueldo mensual por jugar, ¿lo aceptarías? Y John le dijo, no, porque Dios me llamó a servirle a Él, no es por el dinero que estoy sirviendo a Dios, y dejó el deporte. A través del tiempo, yo he visto cómo le han ofrecido a John varias veces, y él les ha dado ese ejemplo, de ir a jugar a lo mejor no profesionalmente, sino amateur, en diferentes deportes, de ir a jugar con ellos y ganarse algo de dinero. A veces estábamos pasando por tiempos muy difíciles económicamente. Y le han ofrecido ir a jugar, y él siempre como que le movía un poquito, pero decía, no, ¿por qué? Porque Dios le pidió el deporte, ¿sí, no? Desde chico, o sea, desde que él entregó su vida a Dios, Dios le pidió el deporte. Ama hacer deporte mi marido, lo ama muchísimo. Yo lo veo y el deporte que hace, la verdad le tengo algo de así de envidia porque le sale bien y lo hace bien, y yo puedo durar 7 años haciendo lo mismo y no me sale. Pero él tiene que tener mucho cuidado porque el deporte se puede volver un ídolo en su vida, un Dios en su vida, y tiene muchísimo cuidado, porque yo lo veo que hasta de repente ya está bien metido y hasta de repente nada más volteo y veo cómo da 2 pasitos para atrás en el deporte. Él se mete a un deporte y es de los que va y compra todo lo que necesita para hacer ese deporte, lo estudia. Hoy en día que tiene los celulares y todo eso, se pone a verlos y a estudiar y a meterse y le fascina. Pero de repente yo me he dado cuenta, y ha sido, no nada más en los últimos deportes, ha sido desde que me casé, que de repente nada más veo como que da un paso atrás en el deporte. Y yo me imagino, me puede corregir si estoy equivocada, que es porque se da cuenta que está como que a punto de subirse a algo que no debe de hacer, ¿verdad? Porque yo lo veo que hasta de repente ya está bien metido y hasta de repente nada más volteo y veo cómo da 2 pasitos para atrás en el deporte. Él se mete a un deporte y es de los que va y compra todo lo que necesita para hacer ese deporte, lo estudia. Hoy en día que tiene los celulares y todo eso, se pone a verlos y a estudiar y a meterse y le fascina. Pero de repente yo me he dado cuenta, y ha sido, no nada más en los últimos deportes, ha sido desde que me casé, que de repente nada más veo como que da un paso atrás en el deporte. Y yo me imagino, me puede corregir si estoy equivocada, que es porque se da cuenta que está como que a punto de subirse a algo que no debe de hacer, ¿verdad? Entonces como que mejor no. ¿Por qué? Porque Dios le pidió a él el deporte.
Y es algo que le apasiona y le gusta y se mete. Pero ¿sabes qué? Puede llegar a ser un ídolo en su vida. Puede llegar a tomar el lugar de Dios en su vida. Y a todos nosotros eso nos pasa también. Aún el ministerio puede llegar a ser un ídolo en nuestras vidas. A mí una de las cosas que me fascina, y todos me han oído decirlo, me fascina pararme a predicar, ¿verdad, amor? Me fascina pararme a compartir. ¿Me da miedo? Sí. Pero ir a congresos me fascinaba, ¿sí? Era una de esas cosas que yo desde chica supe que Dios me había llamado al ministerio, desde chica supe que Dios me había llamado a predicar. Y yo decía, no, sí, yo quiero predicar. Me acuerdo que yo tenía un sueño de predicar en un visión juvenil y Dios me dio chance de hacerlo, ya teniendo hijos. Pero yo me acuerdo cuando tuve hijos, Dios me dijo, es un tiempo de ponerle freno a estar predicando. Necesitas dedicarte a tus hijos. Habló muy claro conmigo en cuanto a dedicarme a educar a mis hijos y a llevar a mis hijos. Todavía desde que tuve hijos seguí compartiendo un poco, hasta fui a un congreso y me dijo, y yo le pregunté, me acuerdo esa vez porque ya estaban chiquitos los niños, le dije, Dios, ¿puedo compartir en este congreso? Y me dijo que sí. Pero ya estando ahí dije, está bien, pero no es lo que Dios me ha llamado a hacer. Y me sentí un poquito hasta mal, porque Él me había llamado a educar a mis hijos. Y dices, ay, pero pues se necesita gente compartiendo, sí. Pero para todo hay tiempo. Y cuando yo pongo primero lo que yo quiero hacer a lo que Dios me ha llamado a hacer, es un problema. Yo quería estar compartiendo, pero en ese momento Dios me estaba llamando a cuidar a mis hijos, a estarlos enseñando, a estarlos educando. Entonces yo podía haber dicho, no, Dios, pero tú me llamaste a compartir y me voy a estar parando y yo me hubiera dejado. Yo le hubiera dicho, pues ahora, porque él sabe que voy a compartir y me dijo, ora y ve. Y yo sé que me hubiera dejado. Pero yo hubiera puesto el compartir como un ídolo primero que Dios, porque no hubiera estado haciendo lo que Dios me había llamado a hacer, que era cuidar de mis hijos y de mi familia. Y la Biblia lo habla en cuanto a cuando te casas, tienes hijos, cuidar de tus hijos y de tu familia. Y dices, ay, todos, sí, todas las mujeres. No dice las que son empresarias no cuiden a sus hijos y a su familia. No dice las que tienen una carrera padrísimo no cuiden a sus hijos y a su familia. Dices, pero Noemí, sí, ya sé lo que estoy hablando y sé que va en contra de lo que el mundo habla hoy en día. ¿Sí? Yo lo sé. Pero ¿qué vamos a hacer, mujeres? Y esto es para las mujeres. ¿Vamos a seguir lo que Dios nos está diciendo que hagamos? ¿O vamos a seguir lo que el mundo dice que hagamos? ¿Nuestro ídolo va a ser lo que el mundo dice? ¿O le vamos a creer a Dios y a su palabra? Dices, ay, ¿esto quiere decir que tengo que dejar mi carrera, esto, lo otro? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tienes, si tú decidiste como mujer casarte, porque es decisión nuestra, y tener hijos, porque es decisión nuestra, lee tu Biblia y qué dice Dios. ¿Qué dice Dios que va a funcionar mejor para nuestras vidas? ¿Sí? Educar a nuestros hijos. Nos toca educarlos, no a alguien más. ¿Sí? Nos toca educarlos, nos toca amar a nuestros maridos. Y a mí que ya pasé por la etapa de educar niños, porque pues ya tengo 2 mayores de edad, ¿sabes que me toca enseñarles a ustedes que están jóvenes a que amen a sus maridos y eduquen a sus hijos y amen a sus hijos y que tu ídolo no seas tú misma, porque puede ser una persona nuestros ídolos, puede ser las cosas, dioses e ídolos, pero quiero que agarren su dedito y le hagan así. El ídolo más grande que podemos tener, el Dios ajeno más grande que podemos tener como humanos, somos nosotros mismos. Y le pueden poner humanismo y todos los nombres que les quieran poner, no importa. Somos nosotros mismos el ídolo más grande que podemos tener, somos nosotros mismos.
nuestros pensamientos y lo que nuestro corazón quiere. Y muchas veces nuestra manera de pensar va contraria a lo que Dios nos habla. Dios dejó un instructivo, se llama la Biblia, para nuestras vidas. Siempre decimos, ay, ¿cómo le hacemos? Aquí está. Pero como humanos, nos creemos más inteligentes que Dios. Como humanos, como hombres y mujeres, creemos que sabemos más que Dios y tenemos un Dios ajeno que se llama yo. ¿Sí? Que es lo que Noemí piensa, lo que Noemí quiere hacer, lo que Noemí siente que debe de hacer, lo que el corazón de Noemí dice, ese es lo que llega a ser un Dios y un ídolo. Han estado hablando en Efesios 4, del 17 a Efesios 5:1. Han estado hablando mucho de renovar nuestra mente, ¿sí? De renovar nuestra manera de pensar. ¿Por qué será que Dios nos manda que renovemos nuestra manera de pensar? ¿No será porque todo lo que el mundo nos enseña va contrario a la Biblia? Habla mucho en cuanto a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Y por qué es? Y que la adecuemos a lo que dice la Biblia. ¿Por qué es? Porque el pensamiento del hombre es engañoso. ¿Sí? Mi manera de pensar me va a llevar a alejarme de Dios. Mi manera, tu manera de pensar nos va a llevar a alejarnos muchas veces de Dios y necesitamos alinear nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos a la palabra. Necesitamos aprender a decirle, Dios, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo pienso. ¿Qué dices tú? ¿Qué quieres tú para mi vida en este momento? Porque a veces nos aferramos a lo que Dios nos dijo cuando éramos jóvenes. Y ya tengo casi 50, ya no es lo mismo lo que me está pidiendo Dios a cuando tenía 18 años. ¿Sí? Sí, Dios me llamó cuando yo tenía 6 años de edad a servirle, más no me dijo todo lo que iba a estar haciendo a mis 47 años de edad. Sí, yo creo que si no, a lo mejor le hubiera dicho, no estoy aquí, no te quiero servir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va cambiando. Mi llamado a servirle va cambiando. ¿Sí? No soy la misma persona que se fue al Instituto Bíblico cuando tenía 18 años a servirle. Ahora tengo esposo, tengo hijos y es diferente. Y no me puedo aferrar a lo que me habló cuando tenía 18 años. ¿Por qué? Porque ya avancé de edad, cambió el tiempo. Y por más que yo piense, a lo mejor que todavía tengo 18 años y me puedo mover como si tuviera 18 años, ayer comprobé que no. Sí, si mi cuerpo no puede, menos toda mi vida. Sí, ayer comprobé que no me puedo mover como me movía antes. Y es lo mismo aquí y aquí. Sí. Necesitamos dejar de ser nuestros propios dioses. Sí, porque tú puedes echarle la culpa a la gente, a tu trabajo, al ministerio de alguien, a el deporte, a mil y un cosas le puedes echar la culpa, pero al final de cuentas, el Dios ajeno que muchos tenemos somos nosotros mismos. ¿Qué está en nuestro corazón? En Jeremías 17:9, voy rápido para allá. Ahí dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Ay, perdón. ¿Quién puede comprenderlo? Pues tú y yo no, pero Dios sí. ¿Sí? No tiene remedio el corazón más que para Dios. Si algo te está deteniendo de acercarte a Dios, cada día más, necesitas quitarlo de tu vida. Y a lo mejor ahorita me vas a salir con que, mi esposo me está deteniendo de acercarme a Dios, no, y entonces lo tengo que quitar de mi vida. No estoy hablando de eso. Sí, ¿por qué? Porque lo he oído. Ay, es que
mi papá me está deteniendo de acercarme a Dios, mi esposo, mi esposa no me deja. No estoy hablando de eso, ¿eh? No estoy hablando de agarrar una excusa. Estoy hablando de tu corazón. Estoy hablando de tus pensamientos. Si algo te está deteniendo de acercarte a Dios, ¿sabes qué? Necesitas tratar con tu corazón y con tus pensamientos, porque ahí es donde empieza a tener dioses ajenos delante de Él. No empieza con alguien más, no empieza con un santo o una cosita que tú pones, empieza aquí, empieza aquí. Y necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo lo que somos. Es lo que dice en Mateo. ¿Y por qué lo dice así? Porque bien sabe Dios dónde empieza la idolatría, bien sabe Dios dónde empieza a tener dioses ajenos y empieza en nuestro corazón. Y sabes que yo te animo a que tú te autoexamines y cheques tu corazón dónde está, cheques tus pensamientos. ¿Por qué? Porque si tus pensamientos van y están contrarios a la palabra de Dios, puede ser que ya estás formando un Dios que no es Dios en tu vida. Puede ser que estás idolatrizando a alguien o algo que no es Dios en tu vida. Puede ser que estás poniéndote tú primero que Dios. Y necesitamos tratar con eso cada uno de nosotros, ¿sí? Y yo te animo a que te pongas a pensar. Y no es algo para hoy y ya dejarlo. ¿Sabes qué? A cada rato yo me tengo que estar checando. Porque a cada rato Noemí no quiere hacer lo que Dios dice. A cada rato me encuentro con que Noemí quiere hacer otra cosa o yo pienso que debería de hacerlo de otra manera y la Biblia no dice eso. ¿Por qué a veces dejamos de leer la Biblia? Pues porque no nos gusta lo que dice, porque no nos gustan las instrucciones que nos está dando. A veces decimos, bueno, sí, Dios, la Biblia dice que tengo que educar a mis hijos. Bueno, la mejor manera de educar a mis hijos, pues yo creo que va a ser que alguien más los eduque, porque la verdad no soy buena maestra. ¿Creen que eso funciona? No, ¿verdad? No, Dios, yo creo que la mejor manera que los eduquen es dejárselos que Johnny los eduque. Que Johnny juegue con ellos. Porque es que yo me canso de lo que hablaba hoy él. ¿Creen que eso sea la manera? ¿Y por qué a veces dejamos de leer la Biblia? Porque Dios te dice, no mientas. Híjole, pero es que Dios, lo que tú no sabes es que si yo no miento, no voy a avanzar. Tengo que hacer una mentirita chiquita, blanca, chiquitita, blanca, para poder subir en mi negocio. ¿Y qué te dices? Ah, bueno, entonces sí miente chiquito, blanco. ¿O sigue diciendo la palabra de Dios, no mentirás? Bueno, es que esa parte me la voy a saltar. Todo eso, amados, es tener dioses ajenos a Dios, poner ídolos, ponernos a nosotros mismos antes que a Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te va a ayudar en tu trabajo el decir la verdad. Pero ¿qué prefieres? ¿Que te ayude en tu trabajo o salvar tu alma? ¿La eternidad o el tiempo de ahorita? ¿Poquito rato o el futuro? Y muchos a lo mejor dicen, no, pues es que ahorita estoy pues pasando por este tiempo. ¿Sabes qué? Dios también dice que Él es fiel. Y cuando tú pones a Dios sobre todas las cosas, Él es fiel. Y Él te va a hacer prosperar en toda área. Cuando nosotros obedecemos el manual, le vamos a sacar todo el provecho a nuestras vidas. Cuando obedecemos al creador del manual, nuestra vida va a funcionar mejor de lo que podemos imaginar. Es como cuando compras algo, te dan un instructivo y nunca lo lees. Nunca aprendes cómo usarlo. Pues a lo mejor le sacas un 10% del provecho que le podrías sacar. Pero si lees el instructivo, pues le podrías sacar el 100%. Y es lo mismo con nuestras vidas. ¿Sí?
Si nos acercamos al creador del manual, leemos lo que nos está diciendo y lo hacemos, nuestras vidas van a funcionar al 100%. Si no lo hacemos, pues no va a funcionar igual, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios, y esto es lo más difícil, más que a mí mismo. Y es lo más difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos nos amamos, ¿sí? Nuestra mamá dices, no, yo me odio. Todos nos amamos. Y tenemos que amar a Dios más que a nosotros mismos, más que nuestra manera de pensar, más que lo que queremos hacer.